Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hace unas semanas conversaba con un amigo sacerdote, quien me contaba cómo había descubierto su vocación al sacerdocio ministerial. Y me contaba este amigo que estaba en una ocasión en Roma, en la Basílica de San Pedro, y entró a la capilla de adoración donde se encuentra expuesto el Santísimo. Y ya llevaba algunos meses con la inquietud vocacional, preguntándole a Dios si es que quería para él el ser sacerdote, el entrar al seminario. Y en medio de aquella oración en la capilla, de pronto tuvo llamemos una visión, lo que San Ignacio llamaba composición del lugar. Tiene una composición del lugar en la que se encuentra él orando a los pies de una imagen de Jesús, el buen pastor, y luego escucha la voz de Jesús que, dirigiéndose al Padre, le dice: Padre, aquí tienes a Steven, tu servidor bueno y fiel. Y luego desapareció esta composición del lugar y recobró los sentidos y entendió que el Señor lo llamaba al sacerdocio. De entre de todas las cosas que le llamó la atención de esta experiencia, me contaba este sacerdote que lo que más le impactó fue que Dios, que Jesús, supiese su nombre. No le impactó el hecho de que Jesús lo conocía en persona, sabía perfectamente quién era y se lo presentaba a Dios Padre, y lo presentaba como su servidor, como aquel que va a ser bueno y fiel. El Señor nos conoce así, por nuestro nombre y apellido. Sabe perfectamente quiénes somos, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades, y aún así nos llama a cada uno de nosotros a la vocación particular por la cual hemos sido elegidos. Así como el día de hoy en el Evangelio elige a los 12, a Pedro, a Juan, a Andrés, Bartolomé, etc. A cada uno de nosotros nos conoce por nuestro nombre y nos llama. Esto tiene que traernos un enorme consuelo y al mismo tiempo una enorme responsabilidad, la conciencia de una enorme responsabilidad de nuestra propia vida, de la misión que Dios quiere para nosotros, sabiendo también que si es que no cuidamos nuestra propia vocación, la propia misión que Dios mismo nos ha encomendado, pues podemos incluso con gran tristeza y amargura ser infieles a esta vocación, como lo fue Judas Iscariote. Hoy este Evangelio también nos dice: Judas Iscariote, el que lo traicionó, el que le dio la espalda al Señor, el que lo entrega a la muerte. A veces cuando alguna persona me pregunta sobre la vocación al sacerdocio, uno cuenta un poco pues que descubrir la vocación tiene sus altibajos, ¿no? Y a veces escucho el comentario de: ay, qué bueno, si uno tiene vocación, pues tiene vocación. Sí y no, porque uno descubre la vocación si es que va a la búsqueda y se deja con docilidad transformar por la gracia.
pero al mismo tiempo hay una libertad que Dios respeta. Hay una libertad en el descubrimiento de la propia vocación. Hay una libertad en la aceptación de la propia vocación. Y hay una libertad en el decirle sí, en el renovar ese sí a la voluntad de Dios respecto de cada una de nuestras vidas, que tenemos que mantener siempre con la gracia de Dios. Que el Señor el día de hoy nos conceda esa mayor conciencia de saber que somos llamados personalmente, individualmente por el Señor para una vida de santidad en la vocación particular que Él ha querido para cada uno de nosotros, y que nos fortalezca en nuestras voluntades para poderle siempre decir sí. Que el Señor nos bendiga.